Raspberry Pi Pico. Hola amigos, soy Fabio de Dynamo Electronics y en este video te vamos a contar qué son los sistemas de control, cuáles son los sistemas o los dispositivos electrónicos más usados en sistemas de control. Además aprenderás qué es un microcontrolador, qué es una microcomputadora y cuándo se usan estos. Además veremos qué es lo más innovador que ha hecho Raspberry con esta board. Veremos cuáles son sus ventajas y desventajas comparadas con otras boards de este mismo tipo y finalmente veremos cuál es su principal ventaja. Si quieres aprender más sobre esto, no te pierdas el siguiente video. Y para entender para qué sirve la nueva Raspberry Pi Pico, primero tenemos que entender algo, que es un sistema de control. Y esto es importantísimo porque los ingenieros electrónicos todo el tiempo nos la pasamos haciendo sistemas de control. Pareciera que ingeniería electrónica girara en torno a los sistemas de control. Y para que me entiendas qué es un sistema de control o a qué llamamos los ingenieros electrónicos un sistema de control, te voy a dar un ejemplo. Miremos este calibrador. Este calibrador, cuando muevo la parte móvil, en la pantalla me visualiza cuál es la distancia de desplazamiento. Para hacer esto requiero un sistema de control interno. El sistema de control lee el sensor de cuánto se está desplazando y este dato es procesado por su CPU o su cerebro y es mandado o llevado a la pantalla por medio de señales de control. Así, internamente en un aparatico de estos tenemos un sistema de control. Como tenemos un sistema de control acá, lo encuentras a lo largo de tu día. Por ejemplo, si vas a un centro comercial y usas una escalera eléctrica, ahí hay un sistema de control. O si hay una puerta que se abre de manera automática, ahí hay un sistema de control. Ese sistema de control en una puerta, por ejemplo, lo que hace es que el sensor, al detectar tu presencia, envía una señal a un actuador para que el actuador, por supuesto, abra la puerta, la deja abierta por algunos segundos que se programan y después, si no detecta nuevamente presencia, cierra la puerta. Entonces, sistemas de control los encontramos por todos lados en nuestro día a día. Por supuesto, el sistema de control más común que llevamos con nosotros siempre es el celular. El celular es un sistema de control ya muy sofisticado en realidad y si tú te das cuenta o si lo analizas desde otro punto de vista, el sistema de control que tiene el celular es una CPU que tiene que controlar la pantalla, la cámara, el GPS, las llamadas, entre otras cosas. Es decir, hace un control muy amplio y estos sistemas son extremadamente avanzados desde el punto de vista electrónico. Y esto es cuando hablamos de la electrónica de consumo. Ahora bien, si vemos la electrónica industrial, pensamos en sistemas como estos. Este, amigos, es un PLC. Los PLCs, por supuesto, lo que hacen el uso que les damos es para sistemas de control en industrias. Y un PLC como estos, por ejemplo, se puede usar en aplicaciones como esta, para un sistema que enrosque las tapas de las botellas. Y sistemas como esos, amigos, están en la industria por todos lados, desde sistemas más sencillos a sistemas más sofisticados. Así que los sistemas de control nos rodean todo el tiempo. Y ahora que ya sabes qué es un sistema de control, vamos por la electrónica. Bueno, en la electrónica, en realidad, en este momento, hay 4 ramas muy fuertes en la parte de sistemas de control. La primera son los microcontroladores. La segunda son las microcomputadoras o sistemas SOC. La tercera son FPGAs y la cuarta son microprocesadores. La tercera y la cuarta, es decir, FPGAs y microprocesadores, son las más complejas, por ende, de momento las menos usadas. Estas las podemos encontrar en un 15 o un 10% de todas las aplicaciones de sistemas de control. Así que, por ende, estas no las vamos a ver en este momento y vamos a concentrarnos en las dos primeras, microcontroladores y microcomputadoras. ¿Y esto por qué? Porque en esa área es donde entra la nueva Raspberry Pi Pico. Así que empecemos por los microcontroladores. Los microcontroladores son el sistema de control más usado en todo el mundo. Lo podemos encontrar en aplicaciones muy variadas, como nuestro calibrador. Por dentro puede tener un microcontrolador o
sistemas más avanzados como un PLC. Si a nuestro PLC le quitamos la carcasa de protección, vamos a tener algo como esto. Esta es la board electrónica de nuestro PLC. Acá tenemos unas tarjetas de expansión. Estas tarjetas de expansión son de memoria y las podemos extraer. Así como en una computadora que puedes extraer las memorias. Y ahora si analizamos lo que nos queda, pueden ver dos integrados bastante grandes. Estos dos integrados, amigos, son dos microcontroladores. El primero que vemos acá es un microcontrolador de 32 bits de Renesas. Este microcontrolador tiene tecnología ARM y esta tecnología por lo menos tiene unas 2 décadas. Es decir, estamos hablando de casi 20 años del desarrollo de esta tecnología. Por supuesto también de este. En este caso, él se ocupa de las comunicaciones. Este PLC tiene comunicación Ethernet, así que puedes conectarlo a la red para conectarlo con un HDMI o con otros sistemas. Adicionalmente tiene puertos de expansión, entonces puedes conectarle otros dispositivos y puedes conectarle a buses de datos como RS485 o puedes conectarle un RS232. Esas comunicaciones se encarga este amigo. Y nuestro micro de acá se encarga de todo el sistema de control. Así que como ven, los microcontroladores los encontramos en todos lados, desde aplicaciones que son de uso común hasta aplicaciones de la industria. Y en el mundo de la electrónica, probablemente la aplicación donde encontramos microcontroladores, la más conocida o la más famosa, es la board Arduino Uno. Esta board es una board basada en microcontroladores, que si no sabes para qué sirve esta board, arriba te dejamos un link en un video donde contamos para qué sirve esta board. Y esta board está basada en el microcontrolador Atmega 328. En el mundo de la electrónica es súper conocida y probablemente sea la board más representativa en microcontroladores. Ahora pasemos a los microcomputadores. Bueno, los microcomputadores son una gama mucho más alta que los microcontroladores y como su nombre lo indica, son como una especie de computadora pequeña. ¿A qué hacemos referencia con una computadora pequeña? Bueno, a esto. Esta es la Raspberry Pi, una de las microcomputadoras o la microcomputadora más famosa en todo el mundo. Como ven, esto es lo análogo a tener una computadora en su casa, con la diferencia de que acá pues no tenemos ni teclado, ni mouse, ni pantalla. Sin embargo, a esta microcomputadora se los podemos adaptar. Tiene puertos HDMI para que pongamos nuestra pantalla y tiene puertos USB para que pongamos nuestro mouse y nuestro teclado. Adicionalmente tiene puerto para Ethernet, para conexión a Internet y tiene comunicación Wi-Fi y Bluetooth. Así que si yo conecto todo acá y pongo mi sistema operativo en una memoria micro SD, puedo encenderla y conectarme a Internet, trabajar en algún archivo de texto o en lo que yo quiera. Así que esto es una microcomputadora, amigos. Estas microcomputadoras en los últimos años se han vuelto bastante famosas y muy usadas en el mundo de la electrónica. Y los integrados que están dentro de esta microcomputadora son sockets. Y el SOC es este dispositivo que vemos acá. Este dispositivo es como una especie de microcontrolador súper avanzado. Estos procesadores permiten tener sistemas operativos. Y ojo a esto porque esta es la parte más importante y probablemente la mayor diferencia con un sistema de microcontroladores. Los sistemas con microcomputadores te permiten tener sistemas operativos, es decir, tú puedes instalar un Windows, un Linux o otro sistema operativo, mientras que a un microcontrolador no puedes instalarle un sistema de estos. Hay unos pequeños o unas especies de sistemas que se le pueden instalar a un microcontrolador, pero no es nada parecido en realidad a los sistemas operativos que tenemos en la actualidad. Entonces, esta, amigos, es la mayor diferencia entre un microcontrolador y una microcomputadora. Y con esta diferencia podemos empezar a pensar en las aplicaciones. Las aplicaciones más complejas van para microcomputadoras y las aplicaciones más sencillas van para microcontroladores. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque como les decía ahora, la Raspberry Pi es la microcomputadora más representativa en todo el mundo. Es decir, cuando en el mundo de la electrónica nos hablan de Raspberry Pi, pensamos inmediatamente en este tipo de boards, en microcomputadoras.
pero no pensamos en microcontroladores. En microcontroladores, como les comenté anteriormente, los más famosos son Arduino. Y cuando nos hablan de microcontroladores, pensamos en Arduino. Entonces, ¿qué sucede ahora? Raspberry empezó a fabricar un microcontrolador. Sí, amigos, Raspberry no solo manufactura una board, sino en este caso también fabrica el microcontrolador. Es un microcontrolador de marca Raspberry. Entonces, esto aquí realmente es súper innovador y es poco común en la industria, porque en el caso de Arduino, Arduino usa un microcontrolador, como les decía anteriormente, Atmega 328. Este microcontrolador es manufacturado por la empresa Microchip, que es una empresa que desarrolla semiconductores y tiene mucha experiencia en esto y desarrolla una amplísima gama de semiconductores. Pero por otro lado, Raspberry no fabrica semiconductores. Raspberry lo que hace es usar semiconductores de otras marcas, como lo hacen todas las compañías, y manufactura o ensambla las boards Raspberry. Pero esta vez esto cambió todo. Raspberry está manufacturando su propio semiconductor o su propio sistema de circuito integrado. Y esto en la industria de desarrollo es algo que no es nada común. Entonces por acá ya empiezan las sorpresas con esta Raspberry Pi Pico. Ahora veamos cuáles son las características de ese microcontrolador. Como pueden observar, aquí tenemos un núcleo basado en ARM. Los núcleos ARM son lo que se ve en la actualidad en todos los microcontroladores. No solo ahora con Raspberry fabricando estos microcontroladores, sino todos los fabricantes hoy en día manufacturan usando arquitectura ARM. Particularmente la que está usando en este momento Raspberry es una Cortex M0. Cortex M0 es la familia más baja de las arquitecturas que tenemos en microcontroladores, pero que sea la más baja no quiere decir que no sea muy potente. En este caso, por ejemplo, vemos algo sorprendente. Cortex M0 Dual Core y llega a una velocidad de 133 MHz. ¿Esto por qué es importante, amigos? Porque en esta categoría, es decir, con boards similares, de características similares que sean Cortex, no tenemos normalmente velocidades tan altas. Las velocidades a las que llegamos normalmente son de 48 MHz. Aquí estamos llegando a 133 MHz. Que si por otro lado lo comparamos con una Arduino Uno, que como decíamos es la board más representativa en el área de microcontroladores, bueno, la comparación ahí no resulta nada justa, porque miren las características de un Arduino Uno. Ella usa un cristal o un reloj de 16 MHz. Eso quiere decir que puede hacer ciclos de instrucción a una velocidad de 16 millones de ciclos por segundo. Eso es un montonón. Pero ¿qué pasa? Estos ciclos, cuando lo traducimos a ejecución, no son los mismos. Es decir, yo no puedo hacer un reloj o una frecuencia o apagar y prender una señal a 16 millones de veces por segundo en un Arduino Uno. La frecuencia máxima que yo puedo alcanzar debe ser algo similar a unos 300 kHz, que también es una frecuencia muy alta. Pero si la comparo con la frecuencia que tiene la nueva Raspberry Pi Pico, bueno, Raspberry Pi Pico llegará con seguridad sobre los 100 MHz, entonces es una comparación bastante injusta. Además, si tenemos en cuenta que la tecnología que usa hoy en día la Arduino Uno en su microcontrolador Atmega 328 es una tecnología que ya casi va a llegar a unas 2 décadas, bueno, es una comparación bastante injusta. La una con tecnología de última generación y la otra con tecnología de hace casi 20 años. No es una comparación justa. Y si estás buscando boards como la Raspberry Pi Pico, encuéntrala con nosotros en www.dynamoelectronics.com. Además, te vamos a dejar en la descripción la dirección de nuestro blog, donde hablamos de las diferencias entre Raspberry Pi y Arduino. Aprende con nosotros y conecta tu ingenio. Entonces, Arduino Uno, si lo comparamos a nivel técnico contra la nueva Raspberry Pi Pico, por supuesto se va a quedar. Técnicamente hablando, es mucho más, es superior la Raspberry Pi Pico que el Arduino Uno. Sin embargo, esto no es un factor decisivo. ¿Por qué? Porque la comunidad que tiene Arduino Uno en cuestión de desarrollo es la comunidad más amplia en todo el mundo. ¿Esto qué quiere decir?
Cuando tú empiezas con Arduino y vas a desarrollar un proyecto, por ejemplo, usando un sensor, usando una pantalla, usando una librería nueva, casi fijo vas a encontrar a alguien que ya ha hecho algo con Arduino. Y puedes tomar esa información, tomar esas librerías, ponerlas a funcionar y probablemente puedes en algunas pocas horas o en algunos pocos días tener tu proyecto funcionando. Ahora, ¿qué sucede con la nueva Raspberry? La nueva Raspberry, como está recién desarrollada, no va a tener tantas librerías ni va a tener una comunidad de desarrollo tan amplia como la que tiene Arduino. Así que si estás arrancando y quieres ensamblar un nuevo sensor con ella, conectar un nuevo sensor con ella, de pronto no vas a encontrar la librería. Y si bien Raspberry ha tenido un toque de genialidad no solo en darle una frecuencia súper alta a su board, sino que adicionalmente hasta pues tiene negociaciones con Arduino y otras compañías para que ellos también ensamblen y produzcan tarjetas basadas en Raspberry, y eso va a hacer, por supuesto, que esta tecnología pueda soportarse en el IDE de Arduino. Es decir, probablemente vas a poder programar en un futuro la Raspberry Pi Pico usando el IDE de Arduino. Hoy en día todavía no lo puedes hacer, pero probablemente en algunos meses eso sea posible. Y eso va a implicar que muchas de las cosas desarrolladas por Arduino ya se puedan conectar y programar fácilmente, pero no va a ser compatible con el 100% de las cosas. Así que si vas a hacer un proyecto y este proyecto de pronto usa muchos sensores o actuadores que necesiten algún tipo de librería, bueno, Arduino con seguridad va a seguir siendo la mejor opción, sobre todo Arduino Uno, que es la más utilizada literalmente hablando en todo el mundo y por una diferencia brutal comparada con cualquier otra board que se haya desarrollado. Sin embargo, pues esta nueva Raspberry, bueno, va a cambiar las cosas. ¿De qué forma? No lo sabemos. Hay que esperar unos años y hay que ver cómo entra en el mercado de tanto los desarrolladores como la educación, y eventualmente, si llega a la industria, ver cómo es su desempeño y ver cómo se acoge esto. Y a medida que haya una comunidad más amplia de personas usando esta board, bueno, capaz que en algún momento llegue a un punto como Arduino Uno. Pero lo que no ha dicho de momento la experiencia es que es bastante difícil. No, Raspberry no es la primera compañía en que intenta poner una board en el mercado con características espectaculares a competir con Arduino. Y de momento Arduino ha sido el ganador en todas las batallas. Entonces, bueno, esto es de pensar. Pero si la queremos comparar a nivel técnico, bueno, a nivel técnico deberíamos compararla con cosas que se comparen técnicamente hablando con ella. Y Arduino no se queda atrás. Arduino tiene el Arduino Uno, pero tiene más de 20 o 30 boards diferentes con tecnologías diferentes. Y una de las que de pronto se puede comparar es esta pequeña board. Esta pequeña board se llama Arduino Nano 33 IoT. Y como su nombre lo indica, está diseñada pensando en aplicaciones de IoT. Eso quiere decir que tiene conectividad Wi-Fi y Bluetooth, que son una de las que más se usan cuando hablamos de sistemas IoT. Además, ya tiene dentro de los programas o librerías que tú puedes usar muchos códigos que puedes enlazar. Las cosas que estás haciendo con tu sistema, es decir, en este caso con tu Arduino, las puedes enlazar directamente con bases de datos, por ejemplo, de AWS o Fairbus o diferentes sistemas que hoy en día ofrecen servicios de IoT. Incluso Arduino también tiene su propio sistema para IoT. Así que es muy fácil conectar, programar y empezar. Este Arduino utiliza un núcleo también Cortex AM0, pero a diferencia de la Raspberry Pi Pico, este núcleo es de 48 MHz, Raspberry Pi 133. Así que aquí Raspberry lleva la delantera. Adicionalmente, en esta board se integró un IMU, se integró por supuesto el sistema de comunicación, tanto Wi-Fi como Bluetooth, que vienen integrados en uno solo, y un sistema de encriptación. Estos sistemas de encriptación en la actualidad por sistemas de seguridad son súper importantes. Entonces, esta board está totalmente orientada a aplicaciones de IoT. Y la tarjeta de Raspberry Pico, bueno, de pronto son aplicaciones mucho más generales, es decir, no está orientada a una aplicación en específico, sino es lo que llamamos propósito general. Puedes usarla en cualquier cosa. Puedes obviamente a la final conectarle un módulo Wi-Fi y darle conectividad y usarla también para aplicaciones IoT. Y bueno, con otras boards que hay en el mercado en condiciones similares, también tenemos esta. Esta es una tarjeta desarrollada por NXP.
se llama Freedom 25K. En su núcleo también usa un Cortex M0, también corriendo a 48 MHz. Pero ¿cuál es la diferencia de esta board? Bueno, esta board tiene muchos más pines de entrada y de salida y tiene una forma muy parecida al Arduino Uno. Eso quiere decir que aquí puedo conectar shields o escudos que se producen en Arduino Uno. Esto por supuesto no se puede hacer con la Raspberry Pi Pico. De pronto eso puede ser en algún momento una desventaja, sobre todo si Raspberry está apenas iniciando con esta tecnología. Y bueno, ¿dónde va a estar la mayor fortaleza de la nueva Raspberry Pi? Bueno, podríamos pensar que en su velocidad de procesamiento, también podríamos pensar de pronto que en la cantidad de pines de entrada y salida o en la cantidad de memoria, etcétera. Es decir, podríamos pensar en toda la parte técnica que puede ser una gran ventaja. Sí, es cierto, eso es una gran ventaja, pero no es la ventaja principal. La ventaja principal, amigos, de la Raspberry Pi va a ser la misma ventaja que hoy en día tienen sus otras boards. Es decir, la Raspberry Pi 4, por ejemplo, la Raspberry Pi 3, y es el precio. El precio de Raspberry en realidad es el precio más bajo del mercado en lo que hace. Entonces, las microcomputadoras más baratas del mercado y por ende las más usadas son las Raspberry Pi, en sus versiones 3 y en la actualidad las 4. Ahora, en este caso de estos sistemas microcontrolados, esta board Raspberry Pi Pico la vas a poder encontrar en un promedio de 4 a 6 dólares. Es decir, es un precio muy bajo. Si lo comparamos, por ejemplo, con un Arduino Uno, que puede tener un precio cercano a los 23 dólares. O si lo comparamos, por ejemplo, con la Arduino que les mostraba ahorita, la Arduino IoT Nano 33, esta board está oscilando entre un precio de unos 18 a 20 dólares. O si la comparamos también con la Freedom 25K de NXP, esta board también ronda un precio de los 20 dólares. Entonces, en cuestión de costos, nadie le gana a Raspberry. Miren, es tanto así que de momento no se encuentran Raspberry piratas en el mercado o falsificaciones de Raspberry, etcétera. ¿Y eso por qué? Es porque el precio es tan bajo que falsificar esta Raspberry no sería negocio. Probablemente pase lo mismo con este integrado, además de que como este integrado solo lo manufactura Raspberry, pues es más difícil que hagan copias de esto. Así que su bajo precio, amigos, aquí va a ser un factor totalmente decisivo. Y como esto es tan nuevo en el mercado, hoy en día no sabemos qué va a pasar con esta tecnología, pero sí les apuesto que la mayoría de desarrolladores queremos hacer pruebas sobre esta tarjetica y ver qué tal funciona, porque con seguridad es una de las nuevas opciones que hay en el mercado y va a empezar a marcar diferencia. Amigos, esto es todo lo que le queríamos contar de momento sobre esta tecnología. Más adelante les seguiremos contando cuando le hagamos más pruebas de estas tarjeticas, cómo se ha comportado y cuál ha sido el rendimiento de esta board. Si les gustó el video, amigos, por favor denle like. Si no se han suscrito a nuestro canal, los invitamos a hacerlo. Ya saben, cada semana estamos haciendo videos como este donde les contamos y explicamos sobre nuevas tecnologías, sobre electrónica, robótica y sistemas de control. Si no se han inscrito en nuestras redes sociales, también se las dejo por acá. Pues ahí publicamos también contenido de estas mismas áreas, pero diferente al que sacamos aquí en los videos. Muchas gracias por vernos nuestros videos y que tengas un feliz día. Chao, chao.